Hace unas semanas, me di cuenta de algo que me preocupó profundamente. Empecé a olvidar cosas que antes nunca se me escapaban. Nombres de personas cercanas, fechas importantes como cumpleaños o citas médicas. Incluso, en varias ocasiones, no recordaba dónde había dejado las llaves o el teléfono. Al principio pensé que era un simple despiste. Después de todo, a mis 80 años, uno espera que la memoria no sea la misma que a los 30 o 40. Pero conforme pasaron los días, la situación empeoró. Me costaba encontrar las palabras correctas cuando hablaba. Dejaba la estufa encendida sin darme cuenta. Y lo que más me asustó fue una mañana, cuando olvidé por completo que tenía que ir a una revisión médica importante. Ese día, sentí miedo de verdad. Pensé, ¿estará empezando a fallarme la cabeza? ¿Será esto el principio de algo más serio? Seguramente, si estás viendo este video, tú también has notado esos pequeños olvidos que cada vez se vuelven más frecuentes. Y créeme, te entiendo perfectamente. Por eso decidí hacer algo. Me puse a investigar, a preguntar, a leer todo lo que pude sobre cómo mejorar la memoria de manera natural. Probé varios métodos, pero hubo una cosa que realmente marcó la diferencia. Una vitamina natural que, en solo 7 días, comenzó a darme resultados que todavía hoy me sorprenden. Y en este video, quiero contarte exactamente qué fue lo que hice, cómo lo hice y por qué creo que esto puede ayudarte a ti también. No solo te voy a hablar de mi experiencia personal, también te voy a compartir datos, estudios científicos y consejos adicionales que te pueden servir para proteger y mejorar tu memoria a cualquier edad, pero especialmente después de los 60 o 70 años. Te recomiendo que te quedes hasta el final del video, porque en la última parte te voy a explicar de manera muy clara cuál fue la forma exacta en la que tomé esta vitamina para que de verdad me funcionara. Por cierto, antes de continuar, quiero saber más de ti. Cuéntame en los comentarios, ¿cuántos años tienes? ¿Y desde qué país o ciudad me estás viendo? Me encantará leerte y saber desde dónde me acompañas en este viaje por una mente más fuerte y una memoria más clara. El problema, cuando empiezas a notar que tu memoria falla. Hay un momento en la vida en el que empiezas a darte cuenta de que tu memoria ya no es la misma. Al principio, son cosas pequeñas, detalles que uno podría pasar por alto. Olvidas dónde dejaste las gafas o el mando de la televisión. Te levantas de la silla, vas a otra habitación y de pronto te quedas ahí parado, preguntándote, ¿a qué venía yo aquí? A mí me empezó a pasar así. Cosas simples, sin importancia, o al menos eso pensaba al principio. Pero poco a poco, esos olvidos se fueron haciendo más frecuentes, más evidentes y más preocupantes. Recuerdo una mañana en la que me encontré en el supermercado, mirando una lista de compras que yo mismo había escrito, pero sin recordar por qué había apuntado algunas de las cosas. Miraba el papel, leía la palabra perejil y no podía entender para qué lo necesitaba. Otro día me crucé con un vecino de toda la vida, alguien con quien he compartido años de conversación, risas y momentos, pero por más que forcé la memoria, su nombre simplemente no venía a mi mente. Sonreí, disimulé, fingí que todo estaba bien, pero por dentro sentí una mezcla de vergüenza y temor. Y quizás lo más duro fue empezar a perder palabras. Me encontraba en medio de una conversación, buscando cómo decir algo tan simple como ventana, y lo único que salía de mi boca era un gesto, una pausa incómoda o una palabra equivocada. No sé si te ha pasado a ti también, pero en mi caso, empecé a sentirme menos yo, como si estuviera perdiendo parte de mi identidad. La memoria no es solo una función del cerebro, es nuestro archivo personal, nuestra historia, nuestra forma de movernos por el mundo con seguridad. Cuando la memoria empieza a fallar, la autoestima también se resiente. Te vuelves más inseguro, evitas participar en conversaciones, por miedo a quedarte en blanco. Empiezas a rechazar invitaciones, a limitar tus actividades, porque el temor de olvidar algo importante siempre está ahí, al acecho. Recuerdo un día
que tenía una cita médica que llevaba semanas esperando. La tenía anotada en el calendario, en una libreta. Incluso mi hija me lo había recordado la noche anterior. Y aún así, esa mañana, lo olvidé por completo. Solo me di cuenta cuando recibí la llamada del consultorio preguntando por qué no había asistido. Sentí una mezcla de culpa, frustración y miedo. Miedo de que esto fuera el principio de algo peor. Miedo de perder mi independencia. Porque cuando empiezas a olvidar lo básico, empiezas a preguntarte, ¿y si un día me olvido de tomar mi medicación? ¿Y si salgo a la calle y no sé cómo volver a casa? ¿Y si un día me pierdo dentro de mi propia vida? La memoria es mucho más que recordar nombres o fechas. Es la herramienta que nos permite mantener nuestra independencia, tomar decisiones, cuidar de nosotros mismos y seguir siendo quienes somos. Por eso, cuando me di cuenta de que mi memoria estaba fallando, supe que no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que hacer algo, antes de que fuera demasiado tarde. El miedo real es solo envejecimiento o algo más serio. Cuando los olvidos se hicieron más frecuentes, empezó a surgir en mí una pregunta que me quitaba el sueño. ¿Esto es solo parte normal del envejecimiento o es el comienzo de algo más serio? Porque una cosa es olvidar de vez en cuando dónde dejaste las llaves o mezclar el nombre de un vecino, pero cuando esos olvidos se vuelven diarios y empiezas a perder citas importantes o a repetir historias sin darte cuenta, el miedo se instala en tu mente. Y no es un miedo cualquiera. Es un miedo profundo que te sacude por dentro. La palabra que empecé a evitar incluso en mis pensamientos era Alzheimer. No es fácil admitirlo, pero más de una noche me fui a dormir con la cabeza llena de preguntas. ¿Y si esto es el principio de la demencia? ¿Y si en unos años no reconozco a mi familia? ¿Y si dejo de ser quien soy? Poco a poco, sin poder hacer nada para evitarlo. Y no es que uno sea paranoico. Las estadísticas no ayudan precisamente a calmar los nervios. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, más de 50 millones de personas en el mundo viven actualmente con demencia, y cada año se diagnostican casi 10 millones de casos nuevos, solo en personas mayores de 65 años. 1 de cada 9 desarrolla algún tipo de deterioro cognitivo significativo. Es decir, no estamos hablando de algo raro o poco común. Y lo que más me preocupaba era que los síntomas iniciales son, precisamente, esos olvidos pequeños que yo ya estaba teniendo. Así que empecé a buscar información y descubrí algo que me ayudó a poner las cosas en perspectiva. Existen diferencias claras entre los olvidos normales por edad y los signos de que algo más serio está ocurriendo. Por ejemplo, es normal olvidar de vez en cuando el nombre de alguien, pero recordarlo unos minutos después. Lo preocupante es cuando empiezas a olvidar el nombre de personas cercanas y no lo recuerdas en absoluto, ni después de que te lo digan varias veces. También es común, a nuestra edad, tener despistes como dejar las gafas en otro cuarto o ir al mercado y olvidar comprar algo de la lista. Pero si empiezas a olvidar para qué sirven objetos cotidianos, como no saber qué hacer con una cuchara, o si te encuentras en un lugar familiar y de pronto no sabes cómo llegaste allí, entonces es motivo de preocupación. Otro signo de alerta es la dificultad para seguir conversaciones, perder el hilo de lo que estás diciendo, o repetir la misma historia varias veces en poco tiempo, sin darte cuenta de que ya la contaste. En mi caso, aunque mis olvidos eran molestos, y sí, me afectaban emocionalmente, noté que todavía podía recordar lo que había hecho el día anterior, reconocía a mi familia, y podía seguir conversaciones sin mayores problemas. Eso me dio un poco de alivio, pero también me dejó claro que era el momento de actuar, porque si hay algo que he aprendido, es que la prevención es clave. Esperar a que las cosas empeoren no es una opción. Cuando empiezas a notar los primeros síntomas, por pequeños que sean, es cuando más probabilidades tienes de mejorar o incluso revertir algunos de esos cambios. Así que, si tú que estás viendo este video, te has sentido identificado con lo que acabo de contar, este es el momento de prestarle atención a tu memoria.
no para entrar en pánico, sino para empezar a cuidarla, para fortalecerla y para darle a tu mente las herramientas que necesita para seguir funcionando bien durante muchos años más. La búsqueda de soluciones. Todo lo que probé antes y no me funcionó. Después de semanas viviendo con ese miedo constante y con esa sensación de que mi memoria iba cuesta abajo, decidí que tenía que hacer algo. No podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo cada día se me escapaban más recuerdos. Así que empecé, como muchos, buscando soluciones por mi cuenta. Lo primero que probé fueron los famosos ejercicios de memoria. Esos juegos mentales de los que todos hablan. Crucigramas, sudokus, juegos de palabras. Incluso descargué en mi móvil una aplicación que prometía mejorar la memoria en pocas semanas. Los primeros días estaba emocionado. Me sentía como un estudiante otra vez, tratando de resolver desafíos. Pero con el paso del tiempo, me di cuenta de que aquello no estaba haciendo ninguna diferencia real. Seguía olvidando citas, seguía buscando las llaves y seguía teniendo esas lagunas de memoria que tanto me preocupaban. Después, alguien me recomendó suplementos especiales. Fui a una tienda de productos naturales y gasté más dinero del que me gustaría admitir, en frascos llenos de cápsulas con nombres extraños. Ginkgo biloba, omega 3, extractos de plantas que prometían maravillas. Durante semanas, fui muy disciplinado. No falté ni un solo día a mis tomas. Pero, ¿el resultado? Nada que yo pudiera notar. La frustración empezó a crecer. Entonces pensé, tal vez sea mi alimentación. Así que empecé a leer sobre las famosas dietas para el cerebro. Incluí más pescado, frutos secos, frutas ricas en antioxidantes. Incluso me animé a tomar batidos verdes por las mañanas, a pesar de que nunca me han gustado mucho. Me convencí de que, si comía mejor, mi mente también mejoraría. Pero, otra vez, pasaron los días, las semanas, y aunque físicamente me sentía un poco más ligero, mi memoria seguía igual de torpe que antes. Alguien me dijo entonces, lo que necesitas es dormir más. Y tenía sentido. Siempre había escuchado que el sueño profundo es clave para que el cerebro descanse y consolide recuerdos. Así que durante un mes, me propuse dormir al menos 8 horas por noche. Apagué la televisión más temprano, dejé el móvil lejos de la cama y seguí todas esas recomendaciones para dormir mejor. ¿Dormí más? Sí, un poco más. ¿Mejoró mi memoria? Lamentablemente, no. Cada vez que olvidaba algo, me sentía más frustrado, más derrotado. Empezaba a pensar que tal vez esto era inevitable, que era parte del proceso natural de envejecer, y que ya no había nada que pudiera hacer. Pero entonces, en una de esas tardes en las que uno se sienta a buscar en internet casi por desesperación, encontré algo que llamó mi atención. Hablaban de una vitamina natural, una que según algunos estudios, tenía un impacto directo en la memoria, especialmente en adultos mayores como yo. No era una pastilla milagrosa, ni un remedio de moda, era una vitamina que el cuerpo necesita, pero que, con los años, vamos perdiendo, y que muchos de nosotros tenemos en niveles muy bajos sin saberlo. Eso despertó en mí una chispa de esperanza. Decidí investigar más, leer estudios, buscar testimonios de otras personas de mi edad que estuvieran pasando por lo mismo. Y fue entonces cuando comencé a entender que quizá, solo quizá, ahí estaba la clave que había estado buscando todo este tiempo. La vitamina clave, qué es, cómo funciona y qué dice la ciencia. Después de tanta búsqueda, de tantas decepciones y de probar sin éxito suplementos caros, juegos mentales y cambios de dieta, encontré algo que parecía tener sentido y además tenía respaldo científico. La vitamina clave de la que te quiero hablar hoy es la vitamina B12. Sí, la famosa vitamina B12, que muchos hemos escuchado nombrar, pero que pocas veces entendemos realmente. Déjame contarte, ¿por qué es tan importante esta vitamina para la memoria y la salud del cerebro? La vitamina B12 es esencial para el buen funcionamiento del sistema nervioso. Nuestro cerebro, nuestros nervios,
e incluso nuestra capacidad para recordar dependen de ella. Con los años, es muy común que nuestros niveles de B12 bajen, incluso si creemos que llevamos una dieta saludable. ¿Por qué ocurre esto? Primero, porque a partir de los 60 o 70 años, el cuerpo empieza a absorber peor los nutrientes. La producción de ácido en el estómago disminuye, y eso hace que la vitamina B12 de los alimentos no se procese correctamente. Y segundo, porque muchas personas mayores toman medicamentos que afectan la absorción de esta vitamina. Por ejemplo, los medicamentos para la acidez estomacal, o incluso algunos tratamientos para la diabetes. Lo que más me llamó la atención fue leer que una deficiencia de B12 no solo provoca cansancio o debilidad, sino también problemas de memoria, dificultad para concentrarse y, en casos más graves, incluso síntomas que se parecen mucho a la demencia. Un estudio publicado por la revista Neurology encontró que las personas mayores con niveles bajos de B12 tenían un mayor riesgo de sufrir pérdida de volumen cerebral, es decir, su cerebro literalmente se encogía más rápido que el de personas con niveles normales. Otro estudio, realizado en la Universidad de Oxford, demostró que al suplementar a adultos mayores con deficiencia de B12 durante varios meses, se redujo el deterioro cognitivo y, en muchos casos, mejoró la memoria y la capacidad de concentración. Además, médicos especialistas en geriatría y neurólogos de renombre han hablado en entrevistas sobre cómo la deficiencia de B12 suele ser una causa silenciosa de problemas de memoria en la tercera edad, pero que, por fortuna, también es una de las más fáciles de corregir. Recuerdo leer el caso de una señora de 78 años que durante meses había estado confundida, olvidando conversaciones recientes, perdiéndose en su propio vecindario. Su familia temía lo peor, pero después de un análisis, descubrieron que tenía un déficit severo de B12. Tras comenzar un tratamiento con suplementos, su lucidez mejoró en pocas semanas. Esa historia, y muchas otras, me hicieron pensar, ¿y si mi problema fuera ese? ¿Y si lo que me está pasando tiene solución? Por eso, antes de tomar cualquier decisión, fui a hacerme un análisis de sangre, y como sospechaba, mis niveles de vitamina B12 estaban por debajo de lo recomendable. No te imaginas la mezcla de alivio y esperanza que sentí en ese momento. A partir de ahí, comencé mi propio plan para recuperar la memoria, y en la próxima parte te contaré exactamente qué tipo de suplemento tomé, cómo lo tomé, en qué dosis y qué cambios empecé a notar en solo una semana. Y lo mejor de todo, lo hice de forma segura, siguiendo el consejo de un especialista. Si quieres saber exactamente cómo lo hice, no te vayas, porque ahora viene la parte más importante de todo este proceso. ¿Cómo la tomé? Dosis, duración y cambios que noté día a día. Una vez tuve los resultados de mi análisis y confirmé que mis niveles de vitamina B12 estaban bajos. No quise perder más tiempo. Fui directamente a mi médico de cabecera y le conté lo que estaba pasando, mi memoria, mis olvidos y ese miedo constante de que estuviera empezando algo más serio. Después de revisarlo todo, me recomendó tomar un suplemento de vitamina B12 en forma de cianocobalamina, que es una de las formas más comunes y fáciles de encontrar. La dosis que me indicó fue de 1000 microgramos al día, en forma de pastillas sublinguales. Eso significa que tenía que colocar la pastilla debajo de la lengua y dejar que se disolviera sola. Me explicó que de esa manera, la absorción sería más rápida y efectiva, especialmente en personas mayores como yo, que a veces tenemos problemas para absorber esta vitamina a través del estómago. Y así comenzó mi pequeño experimento personal. Día 1. La verdad, no sentí gran cosa. Tomé la pastilla por la mañana, como me indicó el médico, y el resto del día pasó igual que siempre. Me seguía costando recordar pequeñas cosas, como dónde había dejado las llaves o qué había desayunado. Pero bueno, tenía claro que esto no era magia instantánea. Día 2. Noté un leve aumento en mi energía. No fue nada espectacular, pero por la tarde, cuando normalmente me sentía cansado, me sorprendí teniendo ganas de salir a caminar un poco. Día 3.
Aquí empezó lo interesante. Durante la mañana, estaba hablando por teléfono con un amigo y me di cuenta de que encontraba las palabras más rápido. No tuve que quedarme en blanco buscando cómo terminar una frase. Fue una sensación pequeña, pero reconfortante. Día 4. Me levanté con una sensación de mayor claridad. Esa especie de nube mental que me había acompañado los últimos meses parecía estar disipándose. Mi esposa incluso me lo comentó. Hoy te veo más despierto, más animado. Y la verdad, yo también me sentía así. Día 5. Fui al supermercado y por primera vez en semanas, no tuve que mirar 3 veces la lista para recordar lo que iba a comprar. Incluso recordé de memoria los productos que faltaban en casa. Sentí una mezcla de orgullo y alivio. Día 6. Me sorprendí terminando un crucigrama, cosa que no hacía desde hacía meses. Antes, me cansaba rápido, o me frustraba al no encontrar las palabras. Pero ese día, estuve concentrado durante más de media hora, disfrutando como antes. Día 7. Ese fue el día en que sentí un verdadero cambio. Estaba hablando con mi nieta por videollamada, y mientras conversábamos, me di cuenta de que recordaba perfectamente la fecha de su cumpleaños, y también la última película que habíamos visto juntos. Antes, me costaba recordar esos detalles, y tenía que fingir o disimular, pero ese día, todo salió de manera natural. Ahora, quiero aclarar algo muy importante. Cada cuerpo es diferente. Lo que me funcionó a mí en 7 días, puede tardar más en otras personas, o ser más rápido en algunos casos. Por eso, si decides probar la vitamina B12, te recomiendo que lo hagas con el acompañamiento de un médico, que te haga una analítica y te indique la dosis adecuada según tu situación. Otra cosa clave, la constancia. Tomarla un día sí y 2 no, no sirve de nada. Yo la tomé cada mañana, sin fallar. Incluso ponía una alarma en mi teléfono, para no olvidarme, porque entendí que esto era como regar una planta. No puedes esperar que florezca si solo le echas agua de vez en cuando. Y poco a poco, día tras día, fui notando que mi mente recuperaba esa agilidad que tanto extrañaba. Cambios adicionales en mi rutina que ayudaron a potenciar el efecto. Ahora quiero contarte algo que considero fundamental, porque aunque la vitamina B12 fue una gran ayuda, la verdad es que no fue el único cambio que hice. Después de hablar con mi médico, entendí que si quería recuperar de verdad mi memoria, tenía que cuidar el cerebro, como si fuera un músculo que necesita entrenamiento y descanso. Así que, además del suplemento, empecé a incorporar pequeños hábitos en mi rutina diaria, que juntos marcaron una gran diferencia. Primero, empecé a ejercitar mi mente. No te hablo de nada complicado ni aburrido, simplemente retomé la lectura. Cada mañana, después de desayunar, me obligaba a leer al menos 10 o 15 páginas de un libro. Al principio, me costaba concentrarme, pero con los días, fui notando que mi atención mejoraba. También me aficioné a hacer crucigramas y sopas de letras. Antes los veía como un simple pasatiempo, pero ahora entendí que son como gimnasia para el cerebro. Resolverlos me obligaba a buscar palabras, recordar datos y mantener mi mente activa. Otra cosa que me ayudó mucho fue mejorar mi descanso. Me di cuenta de que llevaba meses durmiendo mal, despertándome varias veces en la noche y levantándome cansado. Así que empecé a seguir una rutina de sueño más estricta. Me acostaba siempre a la misma hora, evitaba ver televisión o usar el móvil justo antes de dormir, y empecé a tomarme una infusión relajante por las noches. Dormir bien fue clave. Al poco tiempo, noté que por las mañanas mi mente estaba más clara, más despierta, y que recordar cosas era más fácil. Otro hábito que incorporé fue moverme más. No me apunté al gimnasio ni empecé a correr maratones, pero sí me propuse dar al menos una caminata de 20 o 30 minutos cada día. Salía a caminar por el parque, a paso tranquilo, disfrutando del aire libre. El médico me explicó que el ejercicio físico, aunque sea leve, ayuda a mejorar la circulación sanguínea, lo que significa más oxígeno y nutrientes llegando al cerebro. Y eso
también favorece la memoria y la concentración. Por último, hice algunos cambios en mi alimentación. Empecé a incluir más frutas, verduras, frutos secos y pescado en mi dieta, especialmente alimentos ricos en omega 3, como el salmón o las nueces. También reduje el consumo de azúcares y comidas ultraprocesadas, que antes solía tomar con más frecuencia de la que debería. Y claro, no olvidé mantenerme bien hidratado. A veces, un simple estado de deshidratación puede afectar la memoria más de lo que imaginamos. Y eso me lo explicó también el médico. Con todos estos pequeños cambios, noté que los efectos de la vitamina fueron aún más potentes. Era como si cada hábito sumara un granito de arena y juntos construyeran una mente más fuerte, más enfocada y más despierta. Por eso, si estás pensando en tomar vitamina B12 o cualquier otro suplemento, mi consejo es que no te quedes solo con eso. Acompáñalo de una rutina más activa. Duerme bien, aliméntate mejor y dale a tu mente el ejercicio que necesita. Créeme, la combinación de todo esto puede darte resultados que te van a sorprender tanto como me sorprendieron a mí. Otras vitaminas y nutrientes que también ayudan a la memoria en la tercera edad. Hasta ahora te he contado mi experiencia personal con la vitamina B12. Pero la realidad es que cuando empecé a investigar sobre la memoria y el envejecimiento, descubrí que no es solo una cuestión de una sola vitamina. Nuestro cerebro, igual que el resto del cuerpo, necesita un conjunto de nutrientes para funcionar bien, y más aún cuando vamos cumpliendo años. Por eso, quiero aprovechar esta parte del video para hablarte de otras vitaminas y minerales que la ciencia ha demostrado que también pueden ayudar a mejorar la memoria, la concentración y la salud cerebral en general, especialmente en personas mayores. Primero, la vitamina D. Durante mucho tiempo, se pensó que la vitamina D solo era importante para los huesos, pero en los últimos años, los investigadores han descubierto su papel clave en la función cognitiva. Los estudios han mostrado que las personas mayores con niveles bajos de vitamina D tienen mayor riesgo de sufrir deterioro cognitivo e incluso demencia. La vitamina D ayuda a proteger las neuronas, a reducir la inflamación del cerebro y a mejorar la comunicación entre las células cerebrales. Si pasas poco tiempo al sol, o si tienes más de 70 años, es bastante probable que tus niveles de vitamina D estén por debajo de lo recomendado. Por eso, muchos médicos aconsejan hacerse una analítica y, si hace falta, tomar un suplemento. Ahora hablemos de otro gran aliado del cerebro, el omega 3. Los ácidos grasos omega 3, que se encuentran sobre todo en pescados como el salmón, la caballa o las sardinas, son fundamentales para la salud de las membranas celulares, incluidas las del cerebro. Varios estudios científicos han encontrado que un consumo adecuado de omega 3 está relacionado con una mejor memoria, una mayor concentración y un menor riesgo de deterioro cognitivo a largo plazo. De hecho, hay investigaciones que sugieren que los omega 3 pueden incluso retrasar el avance de ciertas enfermedades neurodegenerativas. Si no comes mucho pescado, o si tienes dificultades para incluirlo en tu dieta, existen suplementos de aceite de pescado o de aceite de algas que pueden ayudarte a cubrir las necesidades diarias. Otro mineral clave que descubrí fue el magnesio. El magnesio participa en más de 300 funciones bioquímicas del cuerpo, y el cerebro no es una excepción. Este mineral ayuda en la transmisión de impulsos nerviosos y también en la plasticidad cerebral, que es la capacidad que tiene nuestro cerebro para adaptarse y formar nuevas conexiones. Algunos estudios sugieren que una deficiencia de magnesio puede afectar negativamente la memoria y el aprendizaje. Y lo cierto es que muchas personas mayores tienen bajos niveles de este mineral, sobre todo si toman ciertos medicamentos diuréticos. Por eso, incluir alimentos ricos en magnesio como nueces, semillas, espinacas o legumbres, o consultar con un médico la posibilidad de tomar un suplemento, puede ser una buena idea. Y por último, pero no menos importante, los antioxidantes como la vitamina E. La vitamina E tiene un papel fundamental en la protección de las células del cerebro frente al daño oxidativo.
ese desgaste natural que ocurre con la edad debido a los radicales libres. Varios estudios han asociado niveles adecuados de vitamina E con un menor riesgo de deterioro cognitivo leve, especialmente en adultos mayores. Además, esta vitamina puede ayudar a mantener la memoria a corto plazo y proteger la función mental. Se puede obtener de alimentos como los frutos secos, las semillas y algunos aceites vegetales, pero en algunos casos, un suplemento puede ser recomendable, siempre bajo supervisión médica. Eso sí, antes de que pienses en combinar todas estas vitaminas por tu cuenta, quiero darte un consejo muy importante. No tomes suplementos sin consultar antes a tu médico o nutricionista. Cada organismo es diferente, y lo que es bueno para una persona puede no serlo para otra. Además, en algunos casos, tomar dosis altas de ciertas vitaminas puede tener efectos secundarios o interactuar con medicamentos que ya estés tomando. En mi caso, antes de empezar, hablé con mi médico de cabecera, me hice unos análisis, y juntos decidimos qué suplementos podía tomar y en qué cantidad. Por eso, si después de ver este video te interesa probar alguna de estas vitaminas, lo primero que te recomiendo es que hables con un profesional. Precauciones. Lo que debes saber antes de empezar. Ahora que te he contado mi experiencia y te he hablado de las vitaminas que pueden ayudar a la memoria en la tercera edad, quiero hacer una pausa muy importante, porque aunque todo lo que te he compartido es real, también es mi responsabilidad decirte algo clave. Esto no es un remedio milagroso. Muchas veces, cuando tenemos un problema de salud, sobre todo algo tan delicado como la memoria, buscamos soluciones rápidas, pastillas mágicas o suplementos que prometen resultados espectaculares en poco tiempo. Y lo entiendo. Yo también me sentí desesperado en su momento. Pero la verdad es que ninguna vitamina, ningún suplemento, va a curar enfermedades graves como el Alzheimer o la demencia avanzada. Si tú o algún ser querido ya tiene un diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa, lo más importante es seguir las indicaciones de su médico especialista. Lo que yo te estoy contando es mi experiencia personal. En un caso donde lo que tenía era un deterioro leve de la memoria, algo relacionado con la edad, pero todavía en un punto donde podía mejorar. Por eso, si estás pensando en tomar algún suplemento, mi primer consejo es este: consulta siempre con tu médico antes de empezar. Puede parecer un consejo sencillo, pero créeme, es más importante de lo que imaginas. Cada cuerpo es diferente y hay muchas variables a tener en cuenta. ¿Tienes alguna enfermedad diagnosticada? ¿Estás tomando medicación para la presión arterial, la diabetes o el colesterol? ¿Tienes problemas de hígado o riñones? Todas esas cosas son factores que tu médico tiene que conocer antes de que empieces a tomar cualquier vitamina, incluso las que parecen inofensivas. Otro tema delicado es el riesgo de la automedicación. A veces, en la emoción de querer sentirnos mejor, podemos caer en el error de comprar varias vitaminas a la vez, tomar dosis más altas de las recomendadas, o combinar suplementos sin saber si son compatibles entre sí. Y aquí viene otra verdad importante. Tomar más no significa mejorar más rápido. Con algunas vitaminas, como las del complejo B o la vitamina D, un exceso puede causar problemas. Puedes tener desde malestar estomacal hasta efectos más serios como problemas hepáticos o alteraciones en el sistema nervioso. En mi caso, seguí al pie de la letra la dosis que me recomendó el médico. No más, no menos. Fui constante, pero nunca me salté las indicaciones. También quiero recordarte que, aunque una vitamina pueda ayudarte, esto no sustituye una rutina completa de cuidado cognitivo. La memoria y el cerebro, como cualquier músculo del cuerpo, necesitan estímulo constante. Por eso, además de tomar la vitamina, seguí haciendo otras cosas que me ayudaron mucho. Leer todos los días, resolver crucigramas o sopas de letras, mantener conversaciones largas y estimulantes, dormir al menos 7 horas por noche, caminar a diario para activar la circulación. Si solo tomas la vitamina,
pero sigues llevando una vida sedentaria, con estrés y con pocas horas de sueño, lo más probable es que no veas grandes cambios. Por eso, mi consejo es que veas este proceso como un conjunto de acciones, no como una solución rápida, sino como una decisión de cuidar tu cerebro, tu cuerpo y tu bienestar en general. Y por último, una recomendación extra. Si puedes, pide a tu médico que te haga una analítica antes de empezar. Así sabrás si realmente tienes deficiencia de alguna vitamina o si el problema viene por otro lado. Eso te dará mucha más seguridad antes de tomar cualquier decisión. Mi estado actual. ¿Cómo me siento hoy, semanas después? Han pasado ya varias semanas desde que empecé con esta vitamina y todos los cambios que te he contado. Y hoy quiero ser completamente honesto contigo, porque creo que lo más importante es darte una visión realista. No te voy a decir que ahora tengo una memoria perfecta, ni que me he convertido en una especie de genio que recuerda hasta el más mínimo detalle. La verdad es que sigo siendo una persona mayor, con las limitaciones normales de la edad. Pero lo que sí puedo decirte, con total seguridad, es que me siento mucho mejor que antes. Antes, olvidaba cosas básicas, nombres de vecinos, citas médicas, dónde había dejado las gafas o el teléfono. Incluso, me pasaba que me quedaba en silencio, buscando palabras, en medio de una conversación. Todo eso me hacía sentir frustrado y a veces hasta un poco triste. Hoy, la historia es diferente. Lo primero que he notado es que mi mente está más clara. Me cuesta mucho menos encontrar las palabras cuando hablo. Puedo mantener conversaciones más fluidas y recordar detalles que antes se me escapaban. También me siento con más confianza en mí mismo. Antes, cuando alguien me preguntaba algo, tenía miedo de quedarme en blanco, de no recordar el dato, de sentirme torpe. Ahora, aunque no tengo una memoria perfecta, me siento más seguro al responder, más rápido y con menos bloqueos. Otro cambio que he notado, y que para mí ha sido muy importante, es que mi estado de ánimo ha mejorado. Cuando tienes problemas de memoria, aunque sea en un nivel leve, te sientes como si estuvieras perdiendo el control de tu vida. Y eso genera ansiedad, mal humor y a veces hasta tristeza. Pero ahora me despierto más animado, con más ganas de hacer cosas y con la sensación de que puedo confiar en mi mente otra vez. En mi día a día, también noto menos frustración. Antes, cuando no recordaba dónde había dejado algo, me enojaba conmigo mismo, me daba rabia y a veces me costaba tranquilizarme. Hoy, esos episodios son menos frecuentes y cuando ocurren, los manejo mejor. Quiero aclararte algo muy importante. No fue solo gracias a la vitamina. Como te conté antes, he hecho varios cambios en mi rutina. Sigo tomando la vitamina todos los días, a la misma hora. Me esfuerzo por dormir mejor. Hago ejercicios mentales, como leer el periódico o resolver crucigramas. Salgo a caminar para activar la circulación y despejar la mente. Y trato de mantenerme socialmente activo, conversando, llamando a amigos o participando en actividades comunitarias. Todo eso creo que ha trabajado en conjunto, ayudándome a mejorar poco a poco. Y si tú estás pensando en empezar este camino, mi consejo es el siguiente. No esperes resultados mágicos de la noche a la mañana. Sé constante. Tómate en serio los pequeños hábitos diarios. Consulta siempre con tu médico antes de empezar cualquier suplemento. Y sobre todo, ten paciencia contigo mismo. La memoria, como cualquier otra función del cuerpo, necesita cuidado, constancia y tiempo para mejorar. Hoy, puedo mirar atrás y decir, con una sonrisa, que fue una buena decisión haber hecho este cambio. Y si tú estás en una situación parecida, te animo a que des el primer paso, pero siempre, de forma responsable y cuidando tu salud. Llegamos al final de este viaje personal que he querido compartir contigo. Han sido semanas de aprendizaje, de paciencia y también de mucha esperanza. Cuando me di cuenta de que mi memoria no era la de antes,
Sentí miedo. Miedo a lo desconocido. Miedo a perder mi independencia. Miedo a convertirme en una carga para los demás. Pero hoy, después de haber tomado la decisión de actuar, puedo decir con total sinceridad que valió la pena. No ha sido un camino perfecto, ni fácil, pero ha sido un camino de mejora real. Pequeños pasos, una vitamina natural, algunos cambios en mi rutina y, sobre todo, la decisión de no rendirme. He aprendido que nunca es tarde para cuidar nuestra salud cerebral, que no importa la edad que tengas, siempre puedes hacer algo por ti, por tu bienestar, por tu calidad de vida. Hoy, me siento más lúcido, más presente y con más energía para seguir adelante. Y si yo, con más de 80 años, he notado cambios positivos, estoy seguro de que tú también puedes conseguirlo. Recuerda esto. Los grandes cambios no siempre empiezan con cosas enormes. A veces, basta con un pequeño hábito nuevo, una decisión tomada con cariño hacia uno mismo, para empezar a ver resultados. Así que, si sientes que tu memoria te está jugando malas pasadas, no te resignes. Haz pequeños cambios. Consulta con tu médico. Mantente activo. Aliméntate bien y cuida tu mente. Porque todavía hay mucho por vivir, mucho por recordar y muchas historias por crear. Y ahora, quiero preguntarte directamente a ti, que estás viendo este video. ¿Alguna vez has sentido que tu memoria te está fallando? ¿Has probado alguna vitamina o remedio natural para mejorarla? Cuéntamelo en los comentarios. Tu experiencia podría ayudar a muchas otras personas que están pasando por lo mismo. Me encantaría leerte y responderte. Y por supuesto, si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo contenido sobre salud, bienestar y calidad de vida en la tercera edad. Gracias por acompañarme en esta historia. Y recuerda, cuidar de tu mente es uno de los mejores regalos que puedes darte a cualquier edad. Nos vemos en el próximo video.